Necesitamos Sí. empezar. Mucho cuidado que viene la cuarta ola, ¿eh? Está difícil. Dentro de la mejoría está difícil. ¿Sus familias están bien? Mitch, Fernando, ¿cómo van? Sí, profesor. Sí, profe, todo bien. Sí, Julio, qué milagro, ¿cómo estás? ¿La familia, profe? Diego, sí. Bien, buenos días, profesor. Natasha, Aida, Betsy. Buenos días, profe. Mundo, ¿cómo están? Inés, ¿todo bien? Peralta, Ángel, Víctor Augusto, Uriel, ¿cómo estás, Uriel? ¿Cómo van? Hola, profe, buenos días. ¿Todo bien? ¿Bien? Gracias. ¿Y usted? Bien, aquí vamos, aquí vamos. Qué bueno. Bueno, me llegaron 10 exámenes, algunos del mismo equipo. El jueves haremos el examen individual. Destinemos la sesión de hoy, ya que trabajaron dudas si quieren. Empezamos y nos damos tiempo de aclarar algunas cuestiones que consideren importantes. Lo importante ahorita es entender, digamos, la esencia del tabló. Y los puntos esenciales es entender cómo concibe la estructura de la nación, que es NE, cuál es el criterio bajo el cual divide la sociedad en tres grandes clases, qué es lo que hace y permite que esa sociedad trabaje, realice una actividad, de quién depende esa posibilidad de que la nación tenga trabajo y genere una riqueza múltiple derivada del trabajo en cada uno de esos grandes tres clases. Clases que reciben su base para operar, para trabajar cada año y en algún momento con un inicio que reciben cada una un tipo de gasto específico que para ser útil ese gasto tiene que transformarse en adelantos que según Quesnay, con el criterio de durabilidad serían de dos tipos. Los que duran más de un año y los que duran a lo más un año. Pueden durar mucho menos, una semana, 10 días, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender como los puntos determinantes del tabló, la organización de la sociedad en ese tabló, el criterio de pertenencia a uno a otro y las condiciones no solo para que se genere globalmente lo que sería la riqueza social, sino en particular se generen las condiciones para que la población mejore y para que se atienda al crecimiento poblacional anual, periódico. Y eso va a depender
es la tesis clave de Quesnay, de que esa sociedad genere un producto neto. Es decir, que una vez que reponga todo lo que utilizó para realizar su trabajo en el año, haya un excedente que él le llama producto neto, con la particularidad que ese excedente y ese producto neto solo se genera por el trabajo que se hace de explotación de recursos naturales, que comprende la agricultura, la silvicultura, la pesca, la minería, industrias extractivas, todo lo que es explotar recursos naturales es donde se genera un producto neto. Y en función de la organización del trabajo, de la eficiencia, de las habilidades y evidentemente de la riqueza natural, de las características naturales, de los recursos que se trabajan, que se explotan, tendremos más o menos producto neto. Y ese producto neto, en la mentalidad fisiocrática, tiene que regresar a los que garantizaron el trabajo, que son los miembros de la clase propietaria que pertenecen a uno de los grandes grupos sociales, el grupo de la renta, donde aparte de ellos propietarios se encuentran los que se dedican a las tareas gubernamentales, hasta las tareas de servicios públicos, a las tareas eclesiales, independientemente de la iglesia y credo, que se sostienen con dos recursos, hasta donde comprendemos el tabló, con los impuestos y los diezmos que forman parte de los gastos que realiza la clase propietaria para que opere la nación y que se complementan con otros dos grandes gastos, que es el gasto productivo para el trabajo en la explotación de recursos naturales y el gasto estéril para la lista de trabajos que incluye la manufactura, el hospedaje, la banca, las finanzas, el comercio interior, el comercio exterior, exportaciones, importaciones. ¿Por qué se denomina estéril ese trabajo si genera riqueza? ¿Por qué? Riqueza que transforma, pero que en la mentalidad fisiocrática no tiene la capacidad de generar un excedente. No tiene producto neto. El único producto neto que se genera en esa sociedad es el derivado de la explotación de los recursos naturales. Ni siquiera, tampoco, los de la renta, los miembros de la renta, los trabajos de la renta generan un producto neto. También requieren un gasto para hacer su trabajo, pero al final el resultado de ese trabajo va a ser, en términos de equivalente monetario, que es una equivalencia que usa sin cuestionarla y sin trabajarla, sin profundizarla, que es NE, ese equivalente monetario es igual a lo que representa lo que llama él los costos de la producción, no de la clase productiva, mucho cuidado. Los costos de la producción y del trabajo son los que en los que se incurre en las tres grandes clases. ¿A qué costos se incurre cada año? Pues a todo lo que formó parte de los llamados adelantos anuales. Salarios, o sea, remuneraciones para los trabajadores, materias primas, materias auxiliares, requerimientos de producción, requerimientos de las actividades bancarias comerciales, requerimientos de las actividades manufactureras, requerimiento de las actividades gubernamentales, cuya durabilidad no es mayor a un año. Todo lo que representan los adelantos anuales es uno de los componentes de costos. Y el otro es el que se deriva
de los requerimientos de maquinaria, equipo, instalaciones. Es decir, de recursos cuya durabilidad es mayor a 1 año y que en términos de costos aportan la parte proporcional en términos de la durabilidad de el total de los llamados adelantos primitivos. Hay conceptos muy determinantes que él solicita que se estudien cuando dice hay que considerar los diferentes objetos. Que 3 clases que tienen sus nombres: clase productiva, clase estéril, clase de la renta. Hay un producto neto que únicamente se genera en la clase productiva. Hay una clase propietaria que es la dueña que ejerce la propiedad de los recursos naturales. Hay que atender que el nombre de estéril al grupo social que trabaja en las manufacturas no tiene ninguna connotación peyorativa, simplemente el significado teórico, técnico, es que no genera producto neto. Eso es todo. Y tenemos que estar pendientes de lo que sucede no solo en 1 año, sino a lo largo de varios años. Por eso el ejercicio plantea como horizonte de reflexión 10 años y solicita estudiar lo que sucede en el año 5 de un decenio que empezó en el año 0 con un desembolso por parte de la clase propietaria de los adelantos tanto primitivos como anuales con los que se va a trabajar en el año 1. Pero año tras año pueden ir cambiando los adelantos en virtud de que va creciendo la población y eso va exigiendo que los adelantos cambien. Si no cambian y no hay condiciones de producción diferentes, tendríamos el nivel de generación de riqueza y de producto neto igual cada año. Y entonces, casi por definición, dado el crecimiento de la población, habría un deterioro de las condiciones de vida de esa nación. Bueno, esa sería una explicación general que yo quería proporcionarles. No he revisado los exámenes, pero estaríamos en condiciones ahorita de abrir un espacio de preguntas y dudas que ayuden a clarificar su trabajo, su reflexión y estar listos para evaluarse en el conocimiento, en la explicación y en la utilización de este instrumento, que es un instrumento que todos los herederos, digamos, en el pensamiento clásico van a utilizar. ¿Qué hace Smith? Dice, a ver, mucho cuidado, no vamos a definir las clases en estos términos, sino vamos a definirla en 2 grandes términos: la clase productiva y la clase improductiva. La productiva la que genera excedente y la improductiva la que no genera excedente. Retoma el concepto de estéril. Y en la clase improductiva, ahí mete a los propietarios, pero también mete a parte de la estéril, como lo veremos. Y en la clase productiva permanecen los de la clase productiva de Quesnay, pero la manufactura y la industria es, en la mentalidad de Quesnay, de Smith, productivo, genera excedente. Y va a haber un cambio, aunque la concepción del tableau se permanece con esas 2 grandes clases, productiva e improductiva. Y después, por cierto, Ricardo va a completar eso, analizando las condiciones de la clase productiva y en particular la clase que explota los recursos naturales,
porque él considera que no hay recursos naturales ni infinitos ni homogéneos, es decir, que hay fertilidades diferentes, ubicaciones diferentes de los recursos naturales. Y eso, ante el crecimiento de la población, va a obligar a utilizar tierras de una fertilidad y tierras, dice Ricardo, recursos naturales de menor fertilidad. Finalmente va a llegar Marx y va a haber esta concepción de estos grandes tres autores y otros, y va a proponer en el tomo 2 del Capital lo que le llaman los esquemas de reproducción, donde él agradece muchísimo a Quesnay, lo llama divino doctor, porque su visión global, integral, a pesar de las limitaciones que le consideran Smith, Ricardo y otros autores, el mismo Marx, representa una idea global de cómo opera la sociedad para reproducirse, para garantizar su vida material y reconocer su nivel de bienestar y su nivel de desarrollo. ¿Cómo andamos de preguntas? A sus órdenes. Tenemos todo el tiempo para dudas, ahora que han trabajado ya y que mandaron el examen de equipo. ¿Alguna cosa, por favor? Yo sí tengo Sí, Mitch. dudas. A ver, por ejemplo, tenemos entendido que los anticipos se utilizan en, bueno, sí, los anticipos provenientes de la clase propietaria, Sí. que se reparten a las dos clases. No, a las dos no. Bueno, a las tres clases. A las tres clases. Hay gasto de renta que los propietarios proporcionan bajo la forma de impuestos y diezmos para que opere el trabajo en la población que vive precisamente de hacer esos trabajos gubernamentales, trabajos eclesiales, trabajos de impuestos, trabajos legislativos, trabajos judiciales, ejército, policías. ¿Sí me explico en eso, Mitch? Sí. Y dependen, como todas, de el producto neto que se acumuló en la clase propietaria y que genera un fondo. Le llamamos fondo de inversión, no usa esos términos Smith, Quesnay, hay que considerar. Sí, adelante, Mitch, por favor. Sí, precisamente era, iba a decir inversión. O sea, estos anticipos tienen como la función de un fondo de inversión para Bueno, porque es para adquirir, por un lado, todos los materiales necesarios para la que producción. requiere para que haya el trabajo anual y que no duran más de un año y que incluyen los alimentos, el vestido el alimento de los trabajadores, sus requerimientos, los requerimientos de la producción, de la actividad productiva o de la actividad estéril o de la actividad de la renta que se realiza, ¿no? Uh-huh. Y en base al criterio de durabilidad, primero esos gastos se tienen que son los que respaldan los adelantos, que siempre son de dos tipos, Mitch. Sí, primitivos y anuales. ¿En función de qué? ¿Cuál es el criterio? Su durabilidad. ¿Dura más de un año? Es la categoría de primitivos. ¿Dura a lo más un año? Puede durar un día, puede durar una, ¿no? La masa de las tortillas diarias es durabilidad diaria. Uh-huh. Se acaba la masa con la que se hacen las tortillas en cuanto se transforman en tortillas. En cambio, el comal no se acaba con cada tortilla, puede durar semanas, meses, incluso años. ¿No? El combustible con el que se calienta el comal es de todos los días. Pero si hay un anafre donde se pone la leña o hay un depósito donde se guarda el gas y se enciende un mechero para calentar, digamos, el comal, pues ese no se cambia todos los días, ni siquiera cada año, ¿no? Entonces, es una descripción, es un criterio muy descriptivo que tiene que ver con la durabilidad, ¿no? Sí, Mitch, perdón. Bueno, entonces mi duda es, por ejemplo, en cuanto a la clase productiva, sí. Tenemos entendido que la inversión sale de estos anticipos. No, lo que sale de los anticipos es todos los instrumentos de trabajo. Ajá.
Sí, Se puede llamar inversión, pero profe, su micrófono, no es término fisiocrático. Hay que entender eso, ¿no? Nada sí, más. sí, no, no es término fisiocrático. Ok. Por ejemplo, entonces mi duda es, bueno, se utiliza el dinero, bueno, este capital, No es capital, no se llama capital. bueno, No es término estos anticipos, fisiocrático, se llama anticipos, anticipos, se exactamente. utilizan los anticipos para producir, y una vez que está la producción, por ejemplo, en cuanto a la clase productiva, em, la recuperación de este mismo dinero La que venta se del producto neto que a la que venta el del producto. granjero generara, la venta Ajá. del producto neto. Él está dando supuesto que todo lo que produce se circula, vende. ¿Por qué? Porque de ahí salen los alimentos, materias primas, instrumentos, etcétera, que requieren tanto la clase productiva como la estéril y la de la renta para operar, para vivir, ¿no? Sí. Entonces, digamos, esta recuperación, esta venta del producto neto, es la venta, digamos, diaria y anual, bueno, Bueno, periódica. pues puede ser diaria, periódica, pero digamos, el registro que hace QSNE es anual, ¿no? Bueno, anual, digamos, en este caso. Digamos, es el registro, puede ser de todos los días, Sí, 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 ¿de acuerdo? Pero se registra anualmente, ¿no? sí, sí. En el tabló, él lo registra anualmente. Sí, sí, sí. Pero digamos, entonces, tenemos que los anticipos funcionan como, bueno, digamos que es para producir, ¿no? Claro, Y recupera este dinero. para realizar el trabajo en las tres clases, ¿no? Exacto, Porque para si realizar tú el trabajo. dices la tarea legislativa, pues no es una tarea de producción, ¿no? Ujú. Es que Manufactura sí es actividad de producción. Eh, explotar una mina es una actividad de producción, pero el ejército no es una actividad de producción, ¿no? Son actividades propias de la clase de la renta que tienen que ver con el gobierno de la nación. ¿De acuerdo? sí. Bueno, ahora ya me surgió otra duda. Pero bueno, primero le planteo la primera. Entonces, bueno, solamente quiero saber si estoy bien, que la recuperación, bueno, la venta del producto neto se hace a través de el consumo que se tiene por No, parte de las dos clases. se hace a través del comercio y va a Ajá. satisfacer los requerimientos de consumo y de producción y de actividades de los trabajos estériles, de los trabajos de la renta y de los propios trabajos productivos, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Entonces tenemos que la clase em, estéril demanda doblemente, digamos, tanto para insumos como fuente de subsistencia Claro, son a la insumos, se llaman clase insumos, productiva, y claro. la clase de la renta solamente demanda en forma de subsistencia, No, ¿no? requiere equipos, materiales, instalaciones y eso tiene algunos productos manufactureros y algunos productos naturales que vienen de la naturaleza. Pero estos productos Madera, no vienen de... minerales, materiales, metales, mande. Ah, le iba a preguntar que si estos productos, o sea, ya manufacturados, no vienen entonces de la clase estéril. Sí, claro. O sea, tanto la clase estéril como la clase productiva venden sus productos, los ponen a circular, claro. La manufactura que está en la clase estéril no produce manufacturas para sí misma solamente. Para sí misma, manufacturas necesarias para la banca, para el comercio, para los servicios financieros, para los hospedajes, pero también manufacturas que utiliza la clase productiva y manufacturas que utiliza la clase de la renta. Todo lo que se produce, lo que se realiza, las actividades, los resultados de las actividades son necesarios para las tres clases, en mayor o menor medida, ¿no? Sí, Ujú. Mitch. Sí, sí.
Sí, ya solamente quería aclarar esa parte. Es primera duda, primera duda. Segunda Sí. duda. La Dijiste segunda sí. duda. Sí. Que Snell no nos dice como tal cuál es la actividad de la clase propietaria adicional de distribución, digamos, de la distribución. Como adicional de Sí, por distribución. ejemplo, No, claro que nos dice, menciona claro que que es dice. para la distribución, ¿no? Funciona ¿Cómo? como, ¿Cómo? sí, No, que no, la no clase entendí eso. propietaria se encarga de la distribución de, a ver, ¿Dónde dice que se carga la distribución? Perdón. bueno, como tal no lo dice. Entonces, ¿de qué se encarga la clase propietaria? Su trabajo fundamental, ¿cuál es? Es lo que le quería preguntar. ¿Cuál es como el trabajo fundamental? Pues, simplemente son los que hacen el gasto, son los que soportan el gasto, porque ellos son los dueños del producto neto y son los que soportan el gasto. Simplemente, si la clase de la renta no emite, ¿quiénes son dentro de la clase de renta? Los propietarios. Y ese gasto, parte se queda ahí, en esa propia clase, como va a ser el gasto de la renta. Parte se va como gasto productivo y parte se va como gasto estéril. ¿Cuáles son las dos formas del gasto de la renta? Él mismo las dice. Digo, las dice por ahí, pero de menos la dice en el tablón inmediatamente. Entonces ya se sabe para qué va, qué hace esa clase. ¿Qué dice en la primera o segunda línea, Mitch? ¿Descontados qué? Hacen el gasto que mandan a la clase productiva, a la clase estéril, una vez que descontaron ¿qué? Los impuestos. Los impuestos. ¿Y qué se hace con los impuestos, Mitch? Los retiene la clase, bueno, llegan a manos de la clase. No lo retiene, no lo retiene. ¿Qué se Bueno, hace qué se hace con ellos? ¿Qué se hace? estos impuestos se hacen anticipos. Sí. ¿Y qué se hace? Con los impuestos se garantiza anticipos primitivos y anuales para que opere ¿quién? Las tres clases, No, con los impuestos no, claro que no. ¿no? No, con los impuestos no. Con los impuestos se hacen anticipos anuales y primitivos para que opere ¿quién? La clase productiva. No, 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 no. los Sí, cierto, impuestos, cierto. Mitch. La clase propietaria. La clase, no, la clase de la renta. Sí, ¿Quién recibe los clase de la impuestos? renta. ¿Quién recibe los impuestos? La clase de la renta. No, ¿quién los recibe específicamente? Eh, pues digamos, el gobierno. El gobierno, el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? ¿Cómo se organiza el gobierno? En Francia, en la Francia, siglos XVII, XVIII, XIX actuales. ¿Cómo se organiza? Pues en esos tiempos tenemos. En eso sí ahora. ¿Qué mm, tenemos? bueno, es que antes había una monarquía. No importa, no importa. Pero ¿cuáles son digamos, la organización del gobierno, independiente de que sea monárquico o sea republicano? Mm, ¿Cuáles son las tres funciones esenciales del gobierno y el Estado? ahora mismo no se me viene a la mente, profesor. Ejecutivas, Ah, sí, legislativas, y judicial. judiciales, ¿de acuerdo? ¿Y de qué se sostienen las actividades que realiza el Ejecutivo, que incluye el Ejército y la policía? La educación, la salud, ¿de qué se sostiene? Mitch, Del recurso no, ¿de generado qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo se llama lo que sostiene al gobierno, sus actividades? gubernamentales. No, ¿cómo se llama lo que la sostiene? Los impuestos, Mitch, los Ah, sí, impuestos, ¿de acuerdo? sí, sí, sí. Bueno, entonces no describe de manera enlistada como lo hace el gasto productivo y gastos estériles, pero está diciendo que la clase de la renta, que los propietarios lanzan gastos
hacia la clase productiva y la estéril una vez que descontaron impuestos. Por 600 millones o 600, lo que sea, pero descontaron impuestos. Y con los impuestos se realizan los trabajos legislativos, judiciales, ejecutivos. Ejecutivos, educación, salud, seguridad, ejército, etcétera. Legislativos, senadores, diputados. Judicial, jueces, magistrados, ministros, ministerios públicos. Todas esas actividades son, no está la lista de actividades. ¿Y viven de qué? Viven de los gastos de la renta que proporciona la clase propietaria, que es la responsable de que opere la nación. Así lo está presentando él. Así lo está presentando él. ¿Sí, Mitch? Sí, sí, profesor. Bueno, es importante ir aclarando, no es un trabajo sencillo entender, pero esto va a ser clave para todas sus clases futuras de lo que llaman después modelos macroeconómicos, condiciones de reproducción, dinámica, crecimiento y desarrollo, ya lo verán. Es un adelanto, es un avance en el pensamiento, en la concepción teórica fundamental, a pesar de las limitaciones que se le van a señalar a este hombre llamado Quesnay, ¿verdad? Bueno, ¿qué más, compañeros? Estamos en buen momento. Interrumpo a Mitch precisamente para ayudar a establecer. Siempre tenemos la tentación de decir las cosas que dice el autor conforme las hemos entendido. No, tenemos que decirlas, Mitch, disculpa si interrumpo siempre, conforme ellos lo dicen, ¿no? Y tratar, y eventualmente ayudarnos de algunos otros conceptos, pero lo que están proporcionando sus textos, y Smith lo vamos a ver con muchísima claridad más, tiene todo un librote para ayudarnos a explicar cómo opera la sociedad, ¿no? Bajo qué condiciones es una sociedad rica o es una sociedad pobre, ¿no? ¿Cómo estuvo su trabajo, Aurora? Equipo 1, ¿cómo estuvo? Ahí me mandaron el archivo, ya lo empecé a ver, sí. Hubo muchas dudas, hay muchas dudas. Buenos días, profesor. Pues no, muchas dudas, pero se nos fue un integrante. Se les fue, se les fue, ¿a dónde se les fue? No sé, profesor, ya no se reportó. Bueno, eso así pasa, ¿no? Ya veremos. Si ustedes ponen, se responsabilizan. Los ponen en los nombres de los que se responsabilizaron del trabajo, ¿no? Y ya veremos esos casos, ¿verdad? Que es una condición hacer el trabajo en equipo, ¿no? Pero dudas, digamos, sobre el Quesnay, el Tableau, miembros del equipo 1, ¿tienen alguna observación? Cuando estuve leyendo lo de la parte histórica, me dio un poco de duda porque en ese siglo estaban como, o sea, no entiendo tal vez si los barberos de ese siglo eran diferentes ahora, pero ¿por qué los barberos estaban como en el mismo ámbito que los, los cirujanos? Me saqué de onda. Clase estéril, no ámbito, están en la misma, desde el punto de vista teórico, pertenecen a la misma clase, hacen servicios. Múltiples servicios están junto con la manufactura, junto con las finanzas, la banca, el comercio, en la concepción fisiocrática. Ese es, así hay que entenderlo, Marcos. Ahí están. ¿Dónde están los que explotan las minas? En la clase estéril, ¿no?
¿no? No sé, a ver, tú dime por qué. Pues porque ellos no son los que lo producen, sino es como un servicio, ¿no? Ellos ponen su mano de obra, vaya. Los que ponen las minas es un servicio. ¿Qué servicio te dan Ah, los de bueno, las no. minas? ¿Qué servicio te dan los mineros a ti? Perdón, discúlpame, no sabía. Pues a mí ninguno, o sea, A mí supongo tampoco. A nadie le dan servicios. Le dan productos. ¿Qué le dan? Una mina de plata, ¿qué les da? pues minerales, ¿no? No, una mina de plata no le da minerales. Una mina de plata, ¿qué le da? Plata. Plata. Así dice, pero grullo. Una mina de estaño, ¿qué le da? Pues estaño también, ¿no? O sea, sería Una mina de oro, ¿qué da? oro. Oro. Un maizal, ¿qué da? Pues estaría raro que diera hongos o así, pues maíz, ¿no? También. Pues sí, estaría raro que diera servicios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Da ¿productos qué? El maíz, la plata, el oro. ¿Productos derivados de algún recurso natural? No, no derivados, productos naturales, son productos naturales. Fresas, ¿qué es? ¿Producto natural o producto industrial manufacturero? Las fresas. Pues producto natural, ¿no? ¿Y la mermelada de fresa? Manufacturado. Exactamente. Entonces, el trabajador que produce la mermelada de fresa está en el sector estéril, según Quesnay. No vamos a estar de acuerdo, pero así lo concibe él. En cambio, el productor de fresa está en el sector de la clase, Marcos, ¿Productiva? No, productiva, no. Ah, sí, sí. productiva. Claro, claro, pues explota la tierra para producir. El que produce bacalao, bacalao fresco, ¿dónde está? ¿En qué clase está? Mm, pues es que no sé a qué nos referimos con producir, porque nada más lo tiene que pescar. Bueno, no sé si sea eso Nada como... más, nada más. Ir Sí, a sí, alta mar y nada más lo pesca y tira las redes y ya. facilito. Casi, casi se sube solito el pescado a las flotas pesqueras Es como cualquier mascota. Usted se sube noruegas. a un barco, le Ah, chifla y algo bien. Se hace solo. solito, ¿verdad? Sí, sí, así es, ¿no? Muy bien. Y el que repara el barco, Él sí brinda un servicio, ¿no? Esa sí es la clase estéril. es clase estéril, sí. Sí. El otro explota los recursos del mar, es clase productiva. ¿De Entonces, acuerdo? al final, ¿hay dos clases o tres clases? Me estoy confundiendo. No sé, tú dime, es primera línea Clase, del tabló, ¿cuántas clases hay? clase ¿Cuántas estéril, clases hay, Julio? ¿Clase estéril? ¿Qué más? clase productiva Sí, y la clase de la renta. claro, Son tres, ¿no? claro, sí, son tres, claro que son tres. Y toda la población pertenece a una, todo. Las familias que están dependiendo de agricultores toda la población está en una. No trabaja toda la familia, pero el agricultor se sostiene a su familia con su trabajo productivo. Quienes hacen sillas para una casa, un comedor, una cocinita, los que hacen sillas están en la clase estéril y su familia depende del trabajo de este artesano que hace sillas. Y que compró madera, ¿a quién le compró madera? A Marcos, el que hace sillas. Pues a un leñador, ¿no? Bueno, los leñadores son los que cortan los Bueno, árboles, son un productor de árboles, ¿no? ujú. Los que trabajan los bosques para tener. Pero los tablones
para las cimbras, para hacer, sí, ya los tablones los hace ya la manufactura, ¿no? Los árboles son producidos por la naturaleza gracias al trabajo del silvicultor, ¿no? Los peces son productos de la naturaleza que pesca precisamente los de las actividades piscícolas, ¿no? La carne que puede comer una familia viene de los animales del ganado cultivado o de los animales salvajes, del cazador, ¿no? El que explota de una o de otra manera los recursos naturales, agricultura, ganadería, pesca, bosques, pastizales, etcétera. Y son los dos primeros párrafos del tablón, ¿no? ¿Sí, Marcos? Ok, sí. Estamos en buen momento de hacer preguntas, es buen momento, ¿no? ¿Algo más, compañeros? Josué, Eli, Fernando, Julio, Edmundo, Aida, Natacha, Diego, ¿algo? Grecia, Betsy, Ángel, Víctor Augusto, Carlos Peralta, Martín Vargas, ¿algo? Estamos en buen momento de hacer preguntas, ¿no? Uriel, Santiago Rivero, ¿algo? Por el momento no tengo ninguna duda en particular, profesor. ¿Seguro? ¿Tienes perfectamente claro cómo se reponen los adelantos primitivos? ¿Cuándo se reponen y cómo se hace? Eso ya no es duda, ¿eso, Uriel? Pues se supone que se reponen cada año una parte proporcional pues, de su durabilidad. No es cierto. Reponen, no cuánto se gasta. Tú estás diciendo correctamente cuánto se gasta de los adelantos primitivos cada año. La parte proporcional de acuerdo a su durabilidad. Eso es correcto. Eso, si tú querías decir eso, lo dijiste muy bien. Pero yo te pregunté, ¿cuánto se reponen? ¿Cómo se reponen los adelantos primitivos? ¿Cómo recupera el productor o Sí. cómo recupera los adelantos gastados? ¿Cómo los recupera? A Uriel. través, Uriel. A través del producto neto, ¿no? Bueno, No. ¿Cómo recupera lo gastado? El producto neto no es lo gastado, es lo nuevo generado. Mucho cuidado. ¿Cómo recupera el productor de plata lo que gastó? ¿Cuáles fueron sus costos de producción del productor de plata? ¿Los quieres decir, por favor, Uriel? como perdón, es que no le... Los costos de producción del minero de plata. El que está produciendo gramitos, kilitos de plata en su mina, explotando su mina. ¿Cómo recupera los costos de producción? ¿Cuáles fueron sus costos de producción, Uriel? En este caso, los anticipos anuales primitivos, ¿no? Así nomás dicho así, está mal. Así dices así, estás mal. Hay que decir bien. Técnicamente correcto. ¿Qué significa decirlo bien, Uriel? Significa todos los anticipos anuales
Los costos de producción del minero de La Plata son todos los anticipos anuales y la parte proporcional de sus anticipos primitivos, cuya proporción se determina de acuerdo a la durabilidad. Así hay que decirlo. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, profesor. Así, exactamente. Si yo digo adelantos primitivos de anuales, no, ¿cómo adelantos primitivos de anuales? Todos todos los anuales y la proporción de los primitivos de acuerdo a los años de durabilidad. De manera que si son 5 es el 20%, si son 10 el 10%, si son 20 es el 5%, si son 3 es el 33.333%. ¿Me explico, Uriel? Sí, profesor. En un examen hay que decirlo así. Pues, es que eso quise decir. No. Tienen que decir así, ¿no? Y entonces, ¿cómo se recuperan esos costos? Que es la suma de anuales más la proporción de primitivos, de acuerdo a la durabilidad. ¿Cómo recupera el platero sus costos? Según Quesnay, ¿eh? Según Quesnay, no según tú, según yo. No, según Quesnay, ¿cómo recupera los costos? Sería con la generación de la renta anual, ¿no? No, señor, no. ¿Cómo recupera? El platero tiene ahí, produjo su plata y gastó. ¿Cómo va a recuperar sus costos? ¿Qué va a hacer con la plata? El que la produjo, Uriel. La va a vender. La va a vender. Y ahí no hay un problema que supone que se vende, por eso la venta del producto neto que genera. En realidad es la venta de todo. Vende la plata. ¿Qué va a obtener con la venta de la plata? El pago de la renta. No, como el pago de la renta. ¿Qué va a obtener? Vende la plata y ¿qué va a obtener? ¿Qué va a recuperar? Los costos. Los costos. Va a recuperar sus costos anuales y la proporción de primitivos. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Va a recuperar eso nada más, Uriel? No, porque también va a generar pues ya un excedente también, ¿no? Es un producto neto. La plata, según Quesnet, tiene la gracia de que al venderse no solo recupera los gastos, sino le queda algo. Le queda algo. ¿Qué hace con ese algo que le queda? ¿Cómo se llama ese algo que le quedó? ¿Cómo lo llama Quesnet? Gastos de la renta. No, señor. ¿Cómo gastos de la renta? ¿Cómo se llama lo que le quedó al productor de la plata? Vendió su plata, recuperó sus costos, tanto primitivos, proporcionales, como anuales, totales. Y le quedó algo. ¿Cómo se le llama eso que le quedó? Sería ¿Cómo el se llama? excedente. Producto neto. Producto neto. Le quedó producto neto, ¿no? ¿A quién pertenece ese producto neto, Uriel? ¿Al productor de la plata? Al propietario. Al propietario de la mina. ¿Dónde está el propietario de la mina? En la clase de la renta. Correcto. Entonces él va y entrega el producto neto. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el propietario de la mina con el producto neto? Desde el punto de vista de la producción, eso se llama producto neto. Desde el punto de vista del propietario es ¿su qué? ¿Recibe su qué? Por ser el propietario de la mina. ¿Qué recibe? ¿Sería su renta anual? Su renta, claro, su renta.
El propietario del predio donde se produjo trigo va a recibir su renta, que es el producto neto. Históricamente históricamente, va a haber una pequeña disputa por el excedente. Ya lo estudiaremos con Smith, pero para la concepción de Quesnay, el excedente producto neto va. ¿Qué gana el productor? El productor de ahí vive, el productor de plata de ahí vive. ¿Y qué más hace? Pues de ahí paga sus instrumentos, le paga el productor de instrumentos, paga al productor de alimentos o productos naturales que va a consumir como minero. O sea, esa actividad le va a dar actividad a todos los demás. ¿Cuáles los demás? Los trabajadores estériles, otros trabajadores productivos y trabajadores de la renta. ¿Por qué? Porque al dar el producto neto al propietario, de ahí tendrá que pagar impuestos y diezmos y le dará soporte al trabajo de la clase de la renta. Trabajo judicial, trabajo legislativo, trabajo ejecutivo, trabajo eclesial, etc. ¿Sí me explicó, Uriel? Sí, profesor. Hay que generar dudas. Es muy importante generar dudas. Preguntas, una pregunta, otra pregunta, tres preguntas. Hay que plantearlas, ¿no? ¿Qué es el objetivo? ¿El objetivo es hacer el examen? No. El objetivo es que ustedes dominen la concepción fisiocrática de la reproducción de una nación, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No se molesten que los interrumpa, que los corrija, Uriel, por favor, ¿eh? No, para nada, profesor, está Tengo bien. que hacerlo, si soy tosco, no, dispénsame, Uriel, no, pero no es ser tosco, es ser insistente en que ustedes dominen la explicación del tablón. No digan, ay, más o menos, no, tienen que dominar y después entender la tremenda crítica que le hace Smith y que le va a hacer Ricardo y que evidentemente le va a hacer Marx, aunque Marx le da un reconocimiento mayor que el que le dan Smith y Ricardo. ¿Dudas, Santiago Riverol? ¿Alguna duda, Santiago? No, profe. No me digan que no, porque entonces yo les hago una pregunta, ¿eh? Ok. ¿Cómo estuvo su semana? No escuché, perdón. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, estoy muy preocupado para que ustedes dominen el tabló y la idea de que es NES, estoy bien. Sí, estoy preocupado. Estoy viendo los exámenes y veo que necesitan un poco más de trabajo, ¿no? No necesitan pasar el examen, ese pasan, pero necesitan dominar la explicación, ¿no? Y eso se ve cuando uno puede responder las preguntas, ¿no? ¿De qué depende que una nación sea más rica o más pobre, Santiago? Del producto que generan. Dicho así es incorrecto. Dicho así es incorrecto. No es cierto eso. No depende del producto que genera. Del producto neto que la clase productiva genera. Exactamente, eso es cierto. Porque puede haber muchísimo producto bruto, muchísimo, pero incluso puede haber el absurdo de que cueste más de lo que se produjo. O sea que al venderlo ni siquiera recupere yo los costos. Mucho cuidado. No, ¿de qué depende? De que la diferencia entre la venta del producto total y los costos sea lo más grande posible. ¿Sí me explico en eso? Sí, profe. O sea,
¿De qué depende que la plata se genere un producto neto muy grande? Pues de que yo venda la plata y al quitarle los componentes primitivo y anual de los costos, me sobre cada vez más producto neto, cada vez más excedente. Una nación va a ser más rica mientras más. Y claro, después vendrá la neoclásica decir, es que los precios pueden subir por oferta y demanda. No, a ver, ahorita no estamos eso. Los precios son lo que los clásicos, lo vamos a ver con Smith muy bien, es un implícito aquí. Los precios son los precios naturales, no son precios exagerados, son los precios que diría Tomás de Aquino justos. Entonces, ¿de qué va a depender? Si no es de un movimiento de precios, ¿de qué va a depender que una nación sea rica y tenga más producto neto? ¿De qué va a depender? Santiago. De que los costos sean bajos. De que los costos sean bajos. ¿Y eso qué es lo que hace? ¿De qué va a depender que los costos sean bajos? Es muy buena respuesta si das la respuesta complementaria. ¿De qué depende que los costos sean bajos? Que haya un efectivo tránsito de productos en la nación. ¿Cómo? No, eso es el misterio. La verdad No. ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo gaste cada vez menos en producir la plata? Acuérdate, el componente de costos son dos. ¿Cuáles son los componentes de costo? El anual y el primitivo. Dicho así, no, ¿eh? El adelanto anual y el adelanto primitivo. No, dicho así tampoco. Está mal, está incompleto, está impreciso. Vuelve a decirlo, pero bien, por favor, Santiago. Y sí, es que estoy pensando en cómo decirlo bien. Pues decirlo bien quiere decir todo el anual y el relativo. No, relativo no. No, relativo no. Ay, lo dijo Uriel hace rato. Pues lo hemos dicho 5 veces hoy en la mañana. 5 veces ya. Todo el anual, el 100% del anual, si quieren, y el primitivo dividido a lo largo de su utilidad. No inventes. Dilo bien, por favor. No sé, es que estoy pensando A lo largo de su utilidad, jamás hemos mencionado la palabra utilidad en esta clase. El 100%, todo el anual y más, no es un ni, es un más, son números, más Santiago. ¿Pedimos ayuda o sí lo vas a responder? No, a ver si alguien me puede ayudar, por favor. ¿Mande? Si alguien me puede ayudar. Betsy, vamos a complementarle. Él dijo bien, todo el 100% del anual más, empezó a hablar el primitivo, su utilidad, no sé qué quiso decir. ¿Quieres complementarle, Betsy? Pero a ver, ¿qué estaba diciendo? Que... Pues yo estoy preguntando que cuáles los costos, que de qué depende que bajen los costos. Y cuando le empezamos a preguntar, dijo, es que los costos son los primitivos y anuales. Yo le dije, no, si no lo decimos bien, nos vamos a confundir. ¿Cuáles son los costos? El 100% de los anuales más los de... Ay, no sé, más los... más los primitivos, no, ¿sí? No sé, yo te estoy preguntando a ti.
Sí, los componentes de costo son dos, componente anual y componente primitivo. Ajá. El costo en producir la plata que estamos viendo ahí es el 100% de los anuales más O sea, es como se van desgastando lo que se compró con los costos primitivos al o sea, punto ya de que dije, no hay costos primitivos. Lo que se compró con los adelantos, los adelantos primitivos, los adelantos primitivos se transforman en maquinaria, equipo, instalaciones. Y tú dices desgaste, usamos otra palabra que usa, ¿no? Si quieres usar desgaste, bueno, pero de acuerdo a, no a su desgaste, sino a su, esa es la palabra que no recuerdo. pues es durabilidad, Santiago, a lo que duran. Si duran 5 años, entonces, ¿cuánto de los primitivos es el costo anual? 20%. Bueno, y eso de 20%, ¿qué es? Es la parte proporcional de acuerdo a su durabilidad. Entonces, vuelve, ahora sí, dilo. Aguas, Betsy. A ver, dilo, Santiago. Los costos están conformados del 100% de los adelantos anuales y la parte proporcional de los adelantos primitivos de acuerdo a su durabilidad. Eso es todo. ¿Cuál es el problema? Perfecto. ¿Algún problema con eso, Santiago? No, profe, solo que no se me vuelvan a olvidar las palabras. No es de memoria, es de razonamiento. No es de memoria, ¿eh? No es de memoria. Es conceptual, es conceptual. Muy bien. Y ahora sí, tú planteaste un problema. Dado un determinado precio de la plata, el excedente, el producto neto puede crecer si se bajan los costos. ¿Cómo bajamos costos? Aumentando la durabilidad del primitivo, de los adelantos primitivos. Esa es una buena cosa. Si en lugar de durar 5 años, dura 10, ¿qué sucede? La parte proporcional es Baja de cuánto a cuánto, baja de cuánto a cuánto. baja. Duraba 5. ¿Qué parte proporcional se integraba a los costos anuales? ¿Cuánto? 20%. Y si ahora dura 10, 10%. bueno, por eso hay taxis viejos, hechos una carcancha, ¿no? No, ¿Por qué? porque están aumentando su durabilidad. Sí, su durabilidad, sí. Por eso el gobierno dice, no más de 10 años. La cuenta, el 10%. Muy bien, esa es una manera. Esa es una manera. Y es correcto y está muy bien dicho. ¿De qué otra manera se disminuyen costos? ¿Para qué? ¿Qué estamos buscando, Santiago? Aumentar el producto neto. A aumentar el máximo del producto neto, sí. Porque de eso va a depender el bienestar mayor de la población. Estamos suponiendo que los propietarios actúan responsablemente, ¿no? Bueno, ya veremos después lo que es la lucha de clases. Pero aquí estamos suponiendo que mayor renta, mayor producto neto es mayor bienestar a la población, ¿no? Porque mi numerador es el producto neto entre el número de habitantes. Mientras más grande sea el producto neto, el per cápita de producto neto por habitante es mayor. Entonces, una manera es sí, aumentar la durabilidad, porque entonces gasto menos en la amortización o depreciación, o desgaste, si quieren también. Bueno, y por el lado de los anuales, ¿cómo puedo reducirlo? Hay maneras brutas, como que dirá Marx. Hay maneras brutas, perversas, salvajes de reducir costos. Y hay maneras progresivas de reducir costos. ¿Cuál podría ser una manera bruta y cuál sería una manera progresiva, Martín Vargas, para bajar costos?
Hola, profe. ¿Costas anuales? Sí, bueno, ya vimos primitivos alargando su durabilidad. ¿Y los anuales cómo bajamos? Los costos anuales. Los costos anuales son materias primas, materias auxiliares, insumos que hay que reponer continuamente, energía, alimentos para los trabajadores, vivienda, vestido para los trabajadores, todo eso que hay que pagar salarios continuamente, ¿no? A veces semanalmente. Entonces, el gasto anual en salarios es lo semanal por 52. Si yo pago quincenalmente, pues es lo semanal por 26, 24, 26. Perdón, quincenas 24, catorcenas 26. Si yo pago mensual, pues por 12. ¿Cómo podríamos bajar costos para incrementar producto neto? Pues tal vez una manera bruta podría ser ocupar menos trabajadores para Pues pagar sí, menos es salario. exactamente. Es una manera salvaje. Se llama intensificar el trabajo. Intensificar el trabajo. Marx lo va a estudiar eso muy interesante en el tomo 1. Esa que dijiste tú es una intensificar el trabajo. ¿Cómo menos trabajadores? O los obligo a producir más plata en el mismo tiempo. O otra segunda, les alargo la jornada. En lugar de que trabajen 8 horas, con el mismo salario les digo, ahora me trabajan 10 horas y me producen más plata, desgraciados. Ah, ¿verdad? Y por eso hubo sindicatos y defender. O la manera progresiva, la manera elegante, la manera fina. ¿Cuál sería, Martín? Dijiste muy correctamente una manera salvaje, que nos conduce a todo el análisis de la fuerza laboral. Y una manera fina, ¿cuál sería? Pues se me ocurre que se podría aumentar el precio del producto, de la plata. Sin cambiar el precio. Ya no, olvídate de precios. El precio ya está dado. Kesne no entra en eso. No se te ocurra a ti, sino estamos hablando de Kesne, ¿eh? En el marco conceptual teórico de Kesne, Martín. Llega el dueño y le dice al granjero, al productor, al encargado, le dice, me cierran esa mina y se me van a esta. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué los mandó a otra mina? Para producir más recursos en una nueva mina. No más recursos, no producen recursos. ¿Qué producen en la mina de plata? Más plata. Exactamente. Una mina más fértil, más productiva. ¿Cómo ves? O sea, no movemos los costos, Santiago, sino movemos. ¿Qué movemos, Santiago? La durabilidad. No. Ah, sí. Riverol, ¿qué movemos? No movemos costos. ¿Movemos qué? ¿Qué movemos? Martín, dile, ¿qué movemos? No movemos los costos. Los costos no los podemos mover, por ejemplo. Sí los podemos mover, ya vimos, ¿no? Ya estudiaremos con Smith, Ricardo y con Marx cómo se pueden mover los costos. Es una relación muy importante. Es la esencia del irse constituyendo teóricamente como economista, que ustedes quieren eso, reflexionar esto. Y que SNE nos ayuda. Entonces, no movemos costos. ¿Qué movemos? ¿La producción? La producción. Entonces nos vamos a una mina mucho más productiva. Mucho más productiva, mucho más fértil. La fertilidad de la mina. Producimos 1 tonelada de maíz por hectárea. Producimos 1 tonelada de maíz por hectárea. Nos vamos a otra tierra o en esa logramos métodos y logramos fertilizantes que en lugar de 1 tonelada nos den 1,5 toneladas. Entonces, ¿qué sucede inmediatamente? Si tenemos los mismos costos, se incrementa. ¿Qué se incrementa, Martín? El producto. No.
Se incrementa el producto, pero se incrementa fundamentalmente, como no hubo movimiento de costos, que es lo que hay que observar. No nos interesa que se incremente el producto, nos interesa que se incremente el Producto neto. el producto neto. Exacto. ¿Qué te parece si incrementas la producción, pero los costos se te suben en la misma proporción? ¿Qué pasó con el producto neto? Pues aumentó. No, si se te incrementa la producción, pero también se te incrementan los costos, ¿qué sucede? Ah, no, pues se mantiene igual. Bueno, digamos, era 100, 50, sube 120 y sube a 70. ¿Cuál es la diferencia entre 100 y 70? 30. Entre 100, 120 y 70, perdón. Entre 120 50. y 70, 50. Entre 100 y 50, ¿cuánto es la diferencia? 50. Y entre 120 y 70, 50. bueno, entonces no pasó nada. Te quedas Incrementaste igual. producción, pero te quedaste igual en términos de producto neto. Pero entonces, si en lugar de 150 tienes 120 y se quedan los 50, ¿cuánto se te incrementó el producto neto? Son 50, 70, ¿no? 70. 70, ¿cuánto se te incrementó? Pues 20 más de lo 20, anterior. 20, claro, 20 con el mismo precio, con los mismos costos, incrementaste la producción, incrementaste la productividad del trabajo, la eficiencia del trabajo, ¿de acuerdo? Y esa es una gran línea que Smith va a reflexionar. Entonces el tablón nos permite entrar a toda esta dinámica. ¿Qué te parece si en lugar de los dueños propietarios, Aida, ¿qué te parece que en lugar de lanzar, como dice el tablón, 600 a cada clase, le mandan más adelantos, más gasto, más adelantos a la clase estéril? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la clase productiva le bajan sus adelantos, su gasto que lanzan anualmente los propietarios? ¿Qué sucede si se ve afectada a la baja el gasto productivo en un ciclo anual? ¿Qué sucede? Aida, ¿estás por ahí? Bueno, parece que no está. Grecia, ¿estás por ahí, Grecia? Sí, Julio. Bueno, yo tengo una duda referente a el examen, el grupal. En la pregunta 2 decía los principales desarrollos técnicos en la industria de la revolución industrial. Yo personalmente estuve investigando como varios autores, no, ya fuera de lo que digamos, conocemos como tradicional, como el desarrollo tradicional que sería el ferrocarril y en general la mejora de la industria en procesos mecánicos. Pero no sé en concreto si esta pregunta estaba enfocado a los desarrollos que proporcionaron una mejora en la vida o en el estatus de vida de las personas, o si tenía que ser referenciado al tableau económico. No, esa es la revolución industrial. Es una pregunta sobre la revolución industrial. Los cambios fundamentales. Y el cambio fundamental fue el motor de combustión, ¿no? El vapor, la máquina de vapor y después el motor de combustión, ¿no? Ya años después, ¿no? Y el ferrocarril, evidentemente, es un desarrollo. Y la industrialización textil modificada por la máquina de vapor, que penetró a todos los ámbitos. Eso es básicamente lo que se puede decir. No era con el tabló. La pregunta es estrictamente sobre revolución industrial, ¿no? Y bueno, y ahora en cuanto al examen individual, el examen también nos lo va a mandar en este formato y lo vamos a contestar de tipo. Bueno, el examen voy a mandar preguntas como estas que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de incrementar el producto neto? ¿Qué efecto tiene que se baje el gasto productivo en una economía? Julio.
Otra vez. ¿Qué efecto tiene el gasto productivo sea menor un año que el anterior? Pues va a tener como consecuencia generar menos recursos y pues Eso de recursos no es palabra fisiocrática, ¿no? Bueno, hay que decirlo teóricamente. El gasto productivo baja. Y en sí, consecuencia, ¿qué es lo que se ve afectado con el gasto productivo cuando baja? Pues las tres clases sociales se ven No. afectadas. El gasto productivo es, no el gasto en producción general. El gasto productivo es de la clase productiva. Cuando un año, ¿para qué se destina el gasto productivo, Julio? Pues, o sea, es la principal fuente donde se va a realizar. ¿Para qué se destina? ¿Para qué se destina? ¿El destino del gasto productivo cuál es? Pues, producción de materias primas. No. Primeramente, el gasto productivo, ¿qué se hace con el gasto productivo? ¿Qué se hace con el gasto productivo, con el gasto de la renta, con el gasto estéril? ¿Qué se hace con los gastos? Con esas tres clases de gastos, ¿qué se hace? Pues, no sé, pues, se pone al capital, o sea, se pone como capital. No hay capital, no hay concepto de capital ahí en la fisiocracia, Julio. ¿Qué se hace con el gasto? Se respalda el trabajo en las tres clases, se transforma en adelantos anuales y primitivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace con el gasto anual? Pues pueden ampliarse, probablemente pueden ampliarse los primitivos o pueden ampliarse los anuales. ¿De acuerdo? Los primitivos ya los tienes. Acuérdate que en el ejercicio están dados desde el año 0 y se reponen en el año 5. Y eso es una actividad que depende de los propietarios. Ellos son los que lanzan los gastos que se transforman en adelantos primitivos y anuales. Entonces, si yo bajo un gasto productivo un año, lo más probable es que se vea afectado los primitivos. Ahí están dados. Si los tengo que reponer, no los puedo reponer. Y si no los tengo que reponer, digamos ampliar, perdón, no reponer, porque con la venta anual yo repongo con los costos. Si yo tengo que menos gasto que me dio la clase propietaria, los propietarios, la clase de la renta, entonces yo voy o no puedo incrementar mis anuales para atender el crecimiento de la población o incluso disminuir. Y entonces eso tiene efectos. Va a haber menos producción y evidentemente si los costos permanecen fijos, va a haber menos producto neto, Julio. ¿Sí me explicó? Hay que pensarlo todo en términos de clases, gastos, adelantos, costos de producción, producto neto. Producto bruto, producto neto. Diferencia entre el producto bruto y costos anuales, que es la suma de los costos de los adelantos anuales gastados, más la parte proporcional de primitivos. Eso hay que traerlo y dominarlo, Julio, ¿eh? Entonces, ¿yo qué les voy a hacer? Les voy a preguntar, te voy a preguntar a ti cosas de este tipo. ¿Sí me explico? ¿Y será así tipo tarea? O sea, tipo... Bueno, tú me haces ahorita te estoy haciendo un examen. Ahorita ya fue difícil una pregunta. No es el momento, pero ustedes deben estar en condiciones de poder responder verbalmente o por escrito, ¿no? Evidentemente, se los voy a mandar para que lo hagan por escrito, por favor, ¿no? ¿Sí, Julio? Sí, y bueno, y como conclusión, profesor, para el examen del jueves, ¿se va a contestar durante la hora de la clase? ¿O? Sí, va a haber una parte que en esa hora me hace el favor de contestar, ¿no? Y va a haber otra que me pueden mandar después, ¿no? Pero estas son estas preguntas. A mí me resulta muy importante. ¿Qué sucede si se baja el gasto productivo un año? Pues se ve afectado
el producto. ¿Por qué? ¿Por qué se ve afectado el producto? La producción bruta. Porque o no se reponen, o no se amplían los primitivos si fuera necesario, o no se garantizan los anuales porque bajó el gasto. ¿No? La ampliación de anuales. No la reposición, porque la reposición se hizo con los costos. ¿Los costos de dónde salen? De vender el producto. Se reponen los costos, eso quedan en el sector productivo y se genera un producto neto, que es el que va a dar allá. Entonces, el gasto anual, ¿qué hace? Es para ampliar los niveles de producción, ¿no? Por eso es muy importante comprender cómo se mueven los costos, cómo los adelantos primitivos, los anuales, la durabilidad. Esa es la magia del tabló, ¿no? ¿Sí me explico, Julio? Sí, la clase de hoy nos hemos dedicado a eso. Sí, dime, perdón. Sí, bueno, yo tengo pendiente la mitad de mi examen pasado. ¿Aquí se enviaría en conjunto con este examen? O... Pues en principio sí, tengo que resolver cómo, ¿verdad? A lo mejor conviene, piénselo, que generemos una hora extra para hacer los anteriores, porque yo creo que va a ser muy importante que en este examen, que es, digamos, el primer examen teórico más fuerte, no porque no fueran fuertes los otros, pero ya es explicar una teoría de la reproducción social y material de Quesnay con el tabló, este ejercicio de preguntas y respuestas que estamos haciendo. Entonces, quizá convenga la reposición de lo anterior, busquemos otro momento, ¿no, Julio? Para que no haya esa preocupación ahorita, ¿no? Okay. Ahorita mi énfasis hacia ustedes es que dominen la explicación del tabló. Julio? Por eso estoy muy insistente en este tipo de preguntas. Muy bien. Bueno, Víctor Augusto, estamos ya a las 9. Nos vemos el jueves. Y ya les explico el examen, ¿no? Si hay alguna duda, alguna cosa, este es el asunto. Ustedes deben de dominar la explicación y no usar sus palabras y palabras de otros autores, no, usar las palabras de Quesnay. En todo caso, decir, Quesnay lo dice así, por analogía puedo usar esto, etcétera, ¿no? Como usamos con el concepto de inversión, pero de preferencia dar la explicación que da Quesnay directamente, Víctor Augusto, Natasha, ¿de acuerdo? Aida, ya apareció Aida por ahí, ¿no? Muchos saludos. Lo que sí necesitamos, lo que yo en particular quisiera, es que ustedes dominen el tablón, la explicación que da Quesnay. ¿Qué permite? ¿Cómo permite explicar cómo funciona una nación y de bajo qué condiciones es opulenta o es pobre, ¿no? La clave de todo, Ángel, la clave de todo es ese concepto mágico que inventa Quesnay, ¿verdad? ¿Cuál es, Ángel? El concepto mágico que nos concentra y nos va a hacer reflexionar. Tableau économique. ¿Cuál es, Ángel? Tableau économique. No. ¿Cuál es el concepto mágico, Natasha? ¿No estás por ahí, Natasha? Sí, profe. ¿Cuál es el concepto mágico? Grecia. ¿Cuál es, Natasha? No sé, profe. ¿Durabilidad? No, señorita, no. ¿Cuál es? No, señorita. ¿Cuál es? Ya nos vamos, Ándale, ya con eso me despido. No los molesto más. Aida, concepto mágico. Del que va. ¿Mande? Excedente, claro. Pero dicho en términos fisiocráticos. Producto neto. Producto neto, exactamente. Hay que saber explicar bajo qué condiciones hay más o menos producto neto, quién lo genera, cómo se mueve, cómo se obtiene, de qué depende que suba, que baje. La clase de hoy nos hemos dedicado básicamente a eso, ¿no? Les mando un abrazo.